Muy buenos días a todos. Mi nombre es Nancy Llano. Quiero darles la bienvenida de parte de Acción Suroccidente al reinicio de actividades académicas. Hoy vamos a tener una muy interesante conferencia a cargo del doctor Miguel Ángel Osorio. Tenemos un tema supremamente interesante y qué mejor para ponernos al día en la actualización de COVID neonatal. El doctor Miguel Ángel Osorio es pediatra neonatólogo del Hospital Universitario del Valle y docente de la Universidad del Valle. Bienvenido, doctor. Bueno, buenos días. Vamos a compartir este tema que comenzó hace ya 2 años. Para mí ha sido un reto después de escuchar a tanta gente, tantos epidemiólogos, tantos infectólogos, hablar del tema. Me lo planteé como un reto como neonatólogo porque nosotros realmente manejamos pacientes, madres con COVID, recién nacidos con COVID, y tenemos la obligación ética, académica de entender qué está pasando con el tema y cuáles han sido los avances que se han tenido en los últimos tiempos con relación a esta patología. Va a ser desarrollada con base en algunos artículos muy recientes, lógicamente, porque este tema todo es reciente y esa es una enorme ventaja, pero me voy a apoyar en algunos artículos que son fundamentales para nosotros como neonatólogos. Primero, pues, darle las gracias nuevamente a la Sociedad Colombiana de Neonatología, Capítulo del Valle, en especial al doctor Jaime Bastida, a la doctora Llano y a la doctora María Camila Reyes, quien muy amablemente me han invitado ya por segunda vez a participar en este evento académico que espero cada día crezca más. Comencemos entonces y vamos a comenzar definiendo algunos aspectos que son fundamentales para poder entender la dinámica y los mensajes que al final queremos dar. Voy a hacer un recorrido inicialmente por las características epidemiológicas de lo que ha sido esta infección por coronavirus, algunas características celulares o microbiológicas del virus, cómo es la presentación en los pacientes adultos, algunos aspectos generales de fisiopatología, cómo se hace el diagnóstico y finalmente caemos en el tema del coronavirus en la mujer embarazada, el recién nacido y las presentaciones que actualmente tiene este virus en los recién nacidos. Desde el punto de vista práctico, el coronavirus es un virus ARNA, es un virus monocatenario, es un virus grande que tiene una envoltura externa. Se encuentra en humanos y otros mamíferos como perro, gato, pollo, vacas y cerdo y causa enfermedades respiratorias, gastrointestinales y neurológicas. Desde el punto de vista histórico, el coronavirus ha producido 3 epidemias fundamentalmente. La primera la produjo en el 2002-2003, que se llamó la pandemia del SARS-CoV-1, que produjo un cuadro respiratorio severo y que apareció por primera vez en una provincia de China también. La segunda epidemia apareció en el Medio Oriente, en la península arábica en el 2012. Y finalmente, en el 2019 tenemos la epidemia del coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-19. En febrero 20, la OMS la declara como una infección por COVID-19 y el Comité Internacional de Taxonomía le da el nombre de SARS-CoV-2, caracterizando fundamentalmente un cuadro agudo de dificultad respiratoria. En marzo 11 del 2020, la OMS realiza la declaración de pandemia. Desde el punto de vista epidemiológico, pues por ser una pandemia tiene una distribución universal,
En Colombia hay compromiso en todos los departamentos e inicialmente se pensó que el coronavirus afectaba muy poco a la población pediátrica, como ustedes ven en esta gráfica. Estadísticas de algunos países como China, Italia, Corea y USA realmente el compromiso en la población pediátrica inicialmente fue bajo. Esta es la distribución de casos totales acumulados en Colombia. Y para diciembre del 2021, desde el punto de vista ya práctico para nosotros, estas son las estadísticas de las mujeres embarazadas con COVID. 18.981 casos, 37 casos activos en gestantes, 18.683 casos resueltos y lo más importante en esta gráfico o esta diapositiva es el número de gestantes fallecidos. 221 gestantes fallecen por coronavirus. En cuanto a los recién nacidos, tenemos 1.602 casos activos de neonatos para esta época, 15, casos recuperados 1.566 y otro dato importante, 7 neonatos fallecen en Colombia a diciembre del 2021 por COVID. Ahora entremos en algunos aspectos de la virología. Importante recordar que este virus tiene una membrana externa y tiene unas proteínas que son fundamentales entenderlas y describirlas. La proteína N, la proteína S, que es la que caracteriza al virus, y una envoltura de proteína E y una parte central de RNA. La proteína S tiene dos segmentos, el segmento S1 y el segmento S2, y esta proteína encaja exactamente en unos receptores existentes en nuestro organismo. Esos receptores son el receptor ACE2, el receptor de serina y proteasas, que son bien importantes que lo tengamos en cuenta, porque de eso va a depender el avance en nuestro organismo del coronavirus. Esos receptores están distribuidos a través de todo nuestro organismo, pero hay algunos órganos muy ricos en estos receptores, como vamos a ver más adelante. En esta gráfica podemos ver nuevamente la estructura molecular del coronavirus y aquí empieza lo importante de esta patología. Les dije inicialmente que el coronavirus tiene una proteína, la proteína S, que es la que le permite unirse a las células epiteliales del tracto respiratorio superior inicialmente. Se une a los receptores ACE2, a la proteasa y serina. Se produce una endocitosis y comienza el ciclo replicativo del virus inicialmente en el tracto respiratorio superior y posteriormente en la medida en que avanza la enfermedad en el tracto respiratorio inferior. Y en esta otra gráfica podemos ver claramente que la unión del virus a esos receptores son los que van a establecer los mecanismos fisiopatológicos del virus. El virus puede viajar por vía hematógena, por vía linfática, y va a estimular dos elementos fundamentales. Uno, el endotelio vascular, activando la cascada de la coagulación y generando fenómenos de tipo trombótico. Y dos, produce un fenómeno de hiperinflamación, es decir, estimulación molecular de uno de los componentes fundamentales de la defensa de nosotros, como es el sistema inmunológico adaptativo. Desde el punto de vista práctico, entonces hay una activación fulminante de la coagulación y consumo de factores de la coagulación. Y esto es fundamental entenderlo porque uno de los biomarcadores más importantes en la infección por coronavirus es el aumento del dímero D y el aumento de algunos biomarcadores como la ferritina. Posteriormente hay una inflamación del tejido pulmonar y las células pulmonares con formación de trombo y embolia pulmonar y complicaciones tromboembólicas a todos los niveles.
Y en esta otra gráfica es para describir muy rápidamente lo que pasa con el coronavirus cuando ingresa a nuestro organismo. Lo primero es decir que se une a los receptores AC2 ubicados a nivel nasal y en el tracto respiratorio superior. Posteriormente vienen los fenómenos de endocitosis y replicación local y propagación con una respuesta inmune del individuo muchas veces limitada. Hay un compromiso de la vía respiratoria superior, avance de la infección y posteriormente la replicación masiva del virus y la explosión inmunológica que produce y la estimulación del endotelio vascular con aumento del consumo de los factores de la coagulación. En esta gráfica es simplemente para mostrar, para nosotros es muy práctica esta gráfica porque nosotros hacemos cuidados intensivos y en esta gráfica lo que pretendo mostrar es cómo el coronavirus afecta a nivel pulmonar una estructura fundamental para la ventilación perfusión como es la unidad alveolo-capilar. Como hay un daño endotelial y hay una activación molecular de la inflamación, a este sitio, a la unidad alveolo-capilar, llegan una serie de elementos como líquidos, proteínas, factores de la coagulación, que van a engrosar esa unidad alveolo-capilar y que se va a expresar desde el punto de vista clínico por un síndrome de dificultad respiratoria y en el laboratorio se va a expresar por hipercapnia, hipoxemia y acidosis. Aquí lo podemos ver claramente como este síndrome cuando avanza y produce el daño a nivel pulmonar semeja a una enfermedad de membrana hialina. ¿Cómo se hace la transmisión? La transmisión entonces se hace fundamentalmente a través de la vía aérea por gotas al hablar, estornudar o toser. Los pacientes sintomáticos tienen la capacidad de contaminar lógicamente a las personas que están cercanas. Se puede contaminar por contacto con superficies contaminadas. Importante entender que en impermeables como acero inoxidable y plástico, el virus puede durar de 3 a 4 días y la carga viral cae significativamente después de 48 o 72 horas. Y el otro elemento importante son los aerosoles, que para nosotros tiene un valor enorme porque nosotros en procedimientos como intubación o colocación de aparatos como el CPAP podemos generar aerosoles y contaminar. El periodo de incubación, la exposición al inicio de los síntomas tiene una media más o menos de 5 días con un rango de 2 a 7 días. El 97.5% desarrollan síntomas dentro de los primeros 11 días de la infección y el inicio de los síntomas a la hospitalización en promedio toma 7 días. Los pacientes hospitalizados indiscutiblemente son los mayores de 50 años, el sexo masculino también es más afectado y la severidad puede ser clasificada en leve en el 81%, moderada en el 14% y solamente el 5% van a tener un COVID severo. ¿Cuál es la presentación clínica y de qué depende de la presentación clínica en los pacientes adultos? El 25% del total de pacientes tienen comorbilidades y ese es un elemento fundamental. El 60 a 90% de los pacientes hospitalizados tienen comorbilidades y ese es otro punto importante. Y dentro de las comorbilidades más importantes tenemos la hipertensión arterial, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar, enfermedad renal crónica, malignidades y enfermedad hepática. Las manifestaciones clínicas en el coronavirus inicial, las clásicas fueron fiebre, la tos, el síndrome de dificultad respiratoria, la fatiga, compromiso gastrointestinal, mialgia y ausencia de olfato. El diagnóstico rápidamente, lo más importante es el perfil epidemiológico, la presentación clínica, el antecedente de exposición y las pruebas moleculares dentro de las cuales se destacan la PCR hoy en día en tiempo real, la determinación del antígeno y las pruebas inmunológicas
con determinación de inmunoglobulina M, G y YAG. Ayuda también cuando los pacientes están hospitalizados la imagenología, destacándose lógicamente el TAC en los pacientes complicados desde el punto de vista ventilatorio. Estos son los órganos más comprometidos rápidamente en los pacientes adultos, y recordar que en el paciente pediátrico ha aparecido un síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica, del cual nos vamos a referir al final de la charla, porque cada día son reportados más casos. En esta gráfica simplemente es para recordar cuáles son eventualmente los órganos con mayor carga de los receptores sobre los cuales se une el coronavirus. En primer lugar, el tracto gastrointestinal, los riñones, el corazón y los pulmones. Y como ven ustedes en la gráfica, claramente en este artículo, el sistema nervioso central no tiene receptores. Luego, entonces, las complicaciones del sistema nervioso central son derivadas de fenómenos de tipo trombótico y activación molecular de la cascada de la coagulación y los procesos inflamatorios que tienen los pacientes con COVID. El diagnóstico estándar se hace por la PCR, como dijimos anteriormente. Y las sensibilidades de las pruebas depende del momento de la toma de la muestra. Si tomamos una muestra en el día 4 de exposición, la positividad de la PCR es del 33%, y en la medida en que van apareciendo los síntomas, la positividad de la PCR va aumentando, y 3 días después de iniciados los síntomas, la positividad es del 80%. Este concepto es importante porque muchas veces nosotros tomamos en tiempos inadecuados la muestra para la PCR, y la prueba puede ser negativa teniendo el paciente por epidemiología, por clínica, un coronavirus. Igualmente, el tipo de muestra también es fundamental. El lavado broncoalveolar tiene una positividad del 93%, el esputo del 72%, el Schwann nasal 63% y el faringeo 32%. Y son muestras no válidas de materia fecal, saliva, porque allí se detecta muy pobremente el virus. Hay causas de falsos negativos, como la técnica en la recolección de muestra, el tiempo de exposición y la fuente de la muestra. Entonces, estos elementos desde el punto de vista práctico para nosotros en la clínica son fundamentales. En cuanto a las pruebas serológicas, la presencia de anticuerpos puede no conferir inmunidad, ya que el tipo de anticuerpo que confiere inmunidad son los anticuerpos neutralizantes, y eso también es bien importante. La mayor elevación está asociada a severidad de la inmunoglobulina M, por ejemplo, que se detecta más o menos al 5º día post-exposición. Los picos se presentan entre 2 y 3 semanas, y la inmunoglobulina G se detecta aproximadamente en el día 14. ¿Qué pasa con el COVID en pediatría en general? Inicialmente, pues, se describió que el COVID era menos frecuente en los pacientes pediátricos, y hay algunos postulados explicando las razones por las cuales el COVID es menos frecuente en los pacientes pediátricos. La primera explicación es la diferencia en el sistema inmune. Los recién nacidos, sobre todo prematuros y a término, tienen un sistema inmune totalmente diferente al del paciente pediátrico mayor y al del adulto. Hay una inmunodeficiencia transitoria fisiológica en el recién nacido. Menor prevalencia de comorbilidades. Los recién nacidos no son hipertensos, no son diabéticos, no tienen enfermedades o comorbilidades de base como el paciente adulto. Diferencia en la exposición a patógenos. Los niños se exponen a patógenos muy frecuentemente en forma simultánea. Hay una competencia o unas interacciones con los diferentes gérmenes. Hay diferencia en los receptores. Se sabe hoy en día que el recién nacido a término en útero tiene poca expresión del receptor AC2, y hay unos efectos favorables de la vacunación con la vacuna contra la tuberculosis. Esto es lo que les estoy expresando en la gráfica anterior.
Ahora veamos algunos elementos de fisiopatología. Nuevamente la parte inmunológica, la diferencia con el paciente adulto hace que los recién nacidos y los pacientes pediátricos tengan menos COVID. ¿Cómo se hace el diagnóstico y clasificación del COVID en los recién nacidos? Entonces, importante tener en cuenta que en los recién nacidos el examen de elección se llama PCR y que la PCR puede tomarse de acuerdo al instante en que uno esté en líquido amniótico, en sangre, en fluidos corporales y en estudios de histopatología. Y aquí comienza el capítulo importante para nosotros. Me voy a apoyar fundamentalmente en los artículos del doctor Satián. Para los que no conocen al doctor Satián, es un neonatólogo que se ha dedicado en los últimos tiempos a hacer unas gráficas que nos permite entender en una forma muy fácil todas estas enfermedades complicadas, incluida el coronavirus. Entonces tenemos una madre que se infecta por coronavirus. La madre infectada por el coronavirus puede ser un coronavirus grave y al hacer un coronavirus grave tiene una respuesta inflamatoria exagerada con estimulación del endotelio vascular y activación molecular de la cascada de la coagulación. Esa madre va a tener una alteración en la vasculatura a nivel placentario con cambios inflamatorios que vamos a ver más adelante que va a repercutir significativamente en el feto y en el recién nacido. Y por esa explosión inflamatoria y por esa estimulación endotelial con activación molecular de la cascada de la coagulación, puede dar como resultado mortinatos, partos prematuros, restricción del crecimiento intrauterino, inducción de una preeclampsia temprana y sobre todo el síndrome de respuesta inflamatoria fetal en útero, que tiene unas consecuencias gravísimas. Y finalmente, todo esto puede llevar al recién nacido a un daño neurológico severo. En esta gráfica lo que pretendo mostrar son los mecanismos a través de los cuales la placenta se daña la vasculatura de la placenta repercutiendo en el feto. Lo primero que pasa en la placenta en las mamás con COVID es una acumulación exagerada de fibrina con fenómenos de tipo trombótico. Es el primer paso, como ustedes lo ven en la gráfica en el color fucsia. Lo segundo es una inflamación, una acumulación de células histiocíticas en el trofoblasto y finalmente alteraciones de tipo vascular que hacen que los recién nacidos tengan hipoxemia y tengan malnutrición en el útero. Por eso el coronavirus produce las lesiones a través de cambios fisiológicos y patológicos en la placenta y no por compromiso directo, porque como dije anteriormente, la expresión de los receptores AC2 en el feto, tanto a término como prematuro, es muy escaso. Y estas son las fases por las cuales pasa el coronavirus. Inicialmente tenemos la fase temprana de actividad viral cuando ingresa a nuestro organismo. La segunda fase es la fase pulmonar, donde hay una enorme ventaja para evitar que los pacientes se deterioren. Y finalmente viene la fase de respuesta inflamatoria, donde hay liberación de toda esta gran cantidad de elementos como interleuquina, TNF y activación molecular de la cascada de la coagulación. ¿Cuál es el impacto del COVID en las mujeres embarazadas? La mujer embarazada tiene una condición muy especial desde el punto de vista fisiológico. Lo primero que hace la mujer cuando está embarazada es reducir la inmunidad celular para tratar de no hacer un rechazo al feto. Lo segundo es que tiene cambios en la fisiología derivados de los movimientos que hace el diafragma para dar posibilidad al fetico en el útero.
tiene mayor compromiso respiratorio derivado de eso, hay un incremento en el consumo de oxígeno y la madre embarazada tiene una tendencia a fenómenos de tipo trombótico cuando se compara con la mujer no embarazada. Y ustedes pueden ver en la parte derecha de la diapositiva, cuando se comparan mujeres embarazadas con mujeres no embarazadas con COVID, cómo la embarazada tiene una tendencia de ir más a cuidados intensivos, tener más posibilidades de ventilación mecánica, posibilidades de morirse y ir a terapias muy avanzadas como ECMO comparada con la mujer no embarazada. ¿Cómo debería manejar la mujer embarazada la situación para evitar ser contaminada por COVID? La primera recomendación es indudablemente el lavado de manos, que es una de las medidas más importantes para evitar el contagio por coronavirus. La segunda postura debería ser no ir a centros donde hay mucha gente, o sea, evitar las aglomeraciones, mantener un distanciamiento para evitar la contaminación por el SARS-CoV-2, que indudablemente va a tener un impacto en el feto y posteriormente en el recién nacido. Y este es como el tercer mensaje grande de la charla, la forma como se transmite el coronavirus de la madre al recién nacido. Entonces ustedes ven claramente en la gráfica cómo el coronavirus puede transmitirse en forma intrauterina. Hay casos anecdóticos, pero no es la forma más importante. Por vía hematógeno, por el líquido amniótico, la transmisión del coronavirus de la madre al feto es muy remota. La segunda forma de transmisión es la transmisión intraparto, a través de exposición a materia fecal y exposición a secreciones durante el nacimiento o sangre materna. Este es el momento más importante para la transmisión del coronavirus y posteriormente al parto viene la transmisión en la casa, la transmisión en el hospital a través de la lactancia materna, pero aclaro de una vez, no a través de la leche materna, sino a través de una manipulación inadecuada por familiares, por la madre durante la lactancia materna o por miembros de la familia contaminados por COVID. Entonces, esto desde el punto de vista práctico para nosotros es fundamental. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de la transmisión intrauterina? El diagnóstico de la transmisión intrauterina se hace fundamentalmente haciendo PCR antes de las 24 horas a todos los recién nacidos hijos de madre con COVID positivo en el momento del parto y haciendo determinación de anticuerpos que van a estar presentes en el momento del nacimiento. Y ese es un mensaje claro. La PCR debe hacerse entre 12 y 24 horas después del nacimiento para hacer el diagnóstico de infección intrauterina y la medición de anticuerpos también en ese lapso de tiempo y deberían ser positivos los dos si hay una infección intrauterina. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la infección intraparto? Pues se toma la PCR, si la PCR es negativa en las primeras 24 horas y se hace positiva en un segundo PCR que se toma entre 24 y 48 horas, se hace el diagnóstico de infección intraparto y por determinación de anticuerpos que se van a hacer positivos después del séptimo día. Y finalmente, la exposición después del nacimiento se hace con PCR después de las 48 horas y medición de anticuerpos después del día número 14. ¿Cómo se hace el manejo del coronavirus en la mujer embarazada desde el punto de vista práctico? Todo lo que voy a decir tiene que ver con un manejo práctico. Entonces, en esta gráfica, el doctor Satian nos muestra claramente cómo la primera condición que debe haber para asistir a la madre embarazada con diagnóstico de COVID activo debe ser el tener una sala de parto o tener una sala de cirugía con una presión negativa para quitar, para disminuir la carga viral. Esa es la primera condición. La segunda condición es que la mamá debe tener una máscara quirúrgica en el momento del parto.
La tercera condición es disminuir el número de personas en la sala de parto o sala quirúrgica. Y la cuarta condición es que el obstetra debe tener todas las medidas de protección, comenzando por vestidos especiales anti secreción o antiflujos. Segundo, una máscara de alta eficiencia. Tercero, lentes. Y cuarto, la máscara de protección como medida importante para la atención. Lo segundo que plantea el doctor Satián es que tiene que haber un distanciamiento entre el equipo que va a reanimar al recién nacido y el obstetra y la paciente embarazada. Existe la posibilidad de tener unas divisiones reales con un material especial. O la segunda recomendación es que el personal que va a reanimar al recién nacido esté en la parte externa y sea el menor número posible de reanimadores, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Sociedad Americana de Pediatría en cuanto a la reanimación neonatal, con tendencia de evitar el menor número de personas y evitar sobre todo aquellos procedimientos que generen aerosoles que vamos a ver más adelante. Cuando uno reanima a un recién nacido, tiene que tener en cuenta que hay una serie de procedimientos que generan aerosoles como la ventilación, el CPAP, el flujo mayor de 2 litros y la ventilación no invasiva como la cánula nasal de alto flujo y el CPAP en general. Toda esa serie de recomendaciones son importantes para las personas que atienden al recién nacido, y aquí en una forma muy gráfica, muy práctica, el doctor Satián nos muestra claramente todos los elementos que pueden generar aerosoles y contaminar al personal médico. En cuanto a la vacunación, cada día se ha ido conociendo más los aspectos generales y aspectos interesantes sobre la vacunación. Hoy en día se sabe que la mujer que lacta y la mujer que está embarazada puede vacunarse, sobre todo por encima de los 2 meses. La mayoría de los estudios se ha hecho con algunos tipos de vacunas, pero en términos general el embarazo no contraindica después de las 12 semanas la vacunación, y la lactancia materna tampoco contraindica, y tiene una enorme ventaja porque los anticuerpos elaborados por la vacuna son transferidos pasivamente de la madre al recién nacido. En cuanto a la lactancia materna y COVID, la Sociedad Americana de Pediatría, el CDC de Atlanta, y la Sociedad de Neonatología, en términos generales, preconizan la utilización de la lactancia materna como un elemento importante porque disminuye algunas complicaciones en el recién nacido y aumenta o disminuye la posibilidad del estrés en la madre y la depresión en la madre, y tiene la enorme importancia o enorme ventaja de transferir anticuerpos protectores al recién nacido. Entonces, como conclusión, con la lactancia materna podemos decir que no hay que suspender la lactancia materna, que las pacientes que puedan, por su condición física, alimentar a sus recién nacidos deben hacerlo. Los recién nacidos deben estar con las mamás, lógicamente en una incubadora a una distancia de 2 metros, y durante el procedimiento de la lactancia materna debe haber un lavado de las manos, de los pezones con agua y jabón, y la utilización de una mascarilla convencional y de un personal de enfermería que ayude a la madre durante esa actividad para evitar la contaminación del recién nacido. En esta gráfica lo que pretendo es mostrar los beneficios de la lactancia materna, cómo la lactancia materna ha tenido un enorme beneficio en la transferencia de anticuerpos, enorme beneficio en la estabilidad de las cifras de glicemia de los recién nacidos, y lo más importante, la transferencia de anticuerpos y la estabilidad emocional en la madre. Ahora veamos cómo se comporta el coronavirus, en el recién nacido. Existen 3 patologías descritas en el recién nacido. La primera patología es la sepsis neonatal temprana por coronavirus, que generalmente
tiene unas manifestaciones parecidas a la sepsis neonatal temprana. De allí la importancia de hacer todos los exámenes pertinentes para descartar sepsis neonatal temprana, incluida la punción lumbar en los escenarios de sepsis neonatal temprana con clínica. Es decir, el COVID comparte con la sepsis neonatal temprana la misma sintomatología como ven en la gráfica: la fiebre, la tos, el vómito, la diarrea, la pobre succión y la dificultad respiratoria. Generalmente estos pacientes tienen la transmisión en el momento del nacimiento o por la vía o en el útero, y son pacientes que pueden estar severamente comprometidos desde el inicio. Posteriormente viene una presentación tardía que se presenta después del 5º día hasta el día número 35 y generalmente presenta la misma sintomatología del cuadro anterior, pero esta sí es una enfermedad que se adquiere posterior al nacimiento. La transmisión se hace en casa o de la madre cuando lacta al recién nacido, sin las medidas que hemos descrito anteriormente, y tiene una característica: es que hay un severo compromiso multisistémico, incluido pulmón, corazón, riñón y el sistema hematológico. Y quería compartirles la tercera presentación que puede tener el coronavirus en los recién nacidos, que es el famoso síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica. Para establecer el diagnóstico de síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica se necesitan dos condiciones. La primera condición es que la mamá haya tenido COVID, le haya transferido anticuerpos del tipo inmunoglobulina M y G al recién nacido. Esa es la primera condición. Y la segunda condición es que el recién nacido haya tenido COVID anterior a este síndrome, y en el momento del diagnóstico del síndrome el recién nacido no tenga una PCR normal. Es decir, que el síndrome lo genera es los anticuerpos transferidos de la madre o autoanticuerpos producidos por el recién nacido secundario a la infección. ¿Y cuál es el problema de este síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica? Es el compromiso multisistémico grave que produce en los recién nacidos. Como ustedes pueden ver en la gráfica inferior, este síndrome tiene la capacidad de dañar el endotelio vascular, de producir una explosión, una tormenta de citoquina, dañando casi o comprometiendo todos los órganos. Como ustedes ven, los pacientes pueden hacer un cuadro de enterocolitis, pueden tener insuficiencia renal, pueden tener severo compromiso cardíaco con efusiones pericárdicas, dilatación coronaria, miocarditis, un cuadro de dificultad respiratoria y un severo compromiso cerebral, como lo muestra la gráfica claramente. ¿Cómo se hace el diagnóstico de este síndrome? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta para hacer el diagnóstico de este síndrome es descartar otras patologías parecidas a él, incluida la sepsis. Lo segundo es tener la infección en la madre y tener la infección previa en el recién nacido, y la positividad de los anticuerpos con negatividad en el momento del diagnóstico de la PCR para COVID. Entonces, comencemos de arriba hacia abajo. Lo primero que hay que hacer es estudios para precisar el compromiso del sistema nervioso central: electroencefalografía, tomografía axial computarizada, resonancia nuclear magnética. Los pacientes pueden hacer SHOT en todo el monitoreo de la presión arterial fundamental. Desde el punto de vista hematológico, los pacientes concursan con leucopenia, leucocitosis o trombocitopenia. Elevación de marcadores de compromiso cardíaco como troponina, factor natriurético atrial. Elevación de marcadores inflamatorios como proteína C reactiva, procalcitonina, ferritina, dímero D, deshidrogenasa láctica, y hallazgos en el ecocardiograma como disfunción ventricular, dilatación coronaria y efusión pericárdica. Estas son las características de laboratorio y clínicas del síndrome de respuesta inflamatoria. Y como ustedes ven en esta gráfica, el paciente
con un síndrome de respuesta inflamatoria es un paciente severamente enfermo con una alta posibilidad de tener un desenlace final catastrófico. ¿Cómo se hace el manejo con COVID? Lo primero que tenemos que entender es que los antivirales en el COVID de neonatología no tienen mucha posibilidad. Que los macrólidos aún están en estudio, que los esteroides favorecen su utilización, sobre todo en el síndrome que termino de describir. Que la ventilación respiratoria es fundamental en aquellos pacientes que tengan el cuadro de dificultad respiratoria, tratando en lo posible de no invadir al paciente y utilizar la ventilación no invasiva como el CPAP y la cánula de alto flujo. Importante la hidratación y la alimentación del paciente y mantener lógicamente las medidas de bioseguridad para el personal médico. En cuanto a las recomendaciones con base en la mejor evidencia para el manejo del recién nacido con COVID, entonces podemos resumir que no se recomienda el tratamiento específico anti-COVID con Remdesivir, que ha sido uno de los medicamentos más usados, lo mismo que la cloroquina y la ivermectina, eso está proscrito en los recién nacidos y la recomendación es fuerte con relación a esto. No se recomienda el uso de terapia ayudante como las inmunoglobulinas intravenosas en neonatos sintomáticos con COVID temprano o tardía, que no sea el escenario del de la respuesta inflamatoria sistémica grave que hemos descrito, y que los esteroides junto con las inmunoglobulinas se utilizan solamente en el escenario del síndrome de respuesta inflamatoria multisistémico con compromiso multiorgánico en el paciente con COVID. Muchísimas gracias.